¿Has pensado alguna vez que el mundo en el que vives no continuará indefinidamente, que llegará un día en el que todo lo que conocemos se detendrá en un instante? ¿Y si te dijera que la Biblia ya lo anunció con siglos de anticipación, que cada acontecimiento que vivimos hoy no es casualidad, sino parte de un plan profético que avanza hacia un desenlace inevitable? Eseu te dicese, adaptado a tu idioma del alma, que estamos más cerca del juicio final de lo que la mayoría imagina y que ese día no habrá segundas oportunidades, no habrá excusas, no habrá refugio humano capaz de salvarte. La Escritura es clara, habrá un juicio. No se trata de un mito antiguo ni de un recurso literario para infundir miedo. Es la declaración solemne del Dios eterno que ha gobernado la historia desde el principio. Los profetas lo proclamaron con voz temblorosa. Los salmistas lo cantaron en himnos de advertencia. Jesús mismo lo anunció en sus enseñanzas y Juan lo vio en visiones aterradoras en el Apocalipsis. Ese juicio no es una metáfora. Es una realidad que se acerca a pasos firmes, invisible pero implacable, como una tormenta que ya se escucha en la distancia y que pronto cubrirá el cielo entero. El mundo, sin embargo, vive como si nada fuese a cambiar. Se construyen imperios económicos, se levantan gobiernos, se multiplican los placeres y se celebran victorias pasajeras. Pero la palabra de Dios dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. En otras palabras, todo lo que parece sólido será reducido a cenizas. Y lo único que permanecerá será tu relación con Dios. Lo único que importará será si tu nombre está escrito en el libro de la vida. El juicio final será el día en que cada obra escondida, cada pensamiento oculto, cada intención secreta del corazón será puesta a la luz. Ese día, los poderosos y los débiles, los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes estarán en el mismo nivel frente al trono de Dios. No habrá favoritismos, no habrá corrupciones posibles, no habrá lugar para la mentira. Allí, en ese tribunal eterno, se revelará la verdad de cada vida, y la sentencia será irrevocable, vida eterna o condenación eterna. Esta es la razón por la que hoy suena un llamado solemne. Prepárate para el juicio final. No mañana, no cuando sientas que has vivido lo suficiente, no cuando tengas tiempo libre. Hoy. Porque cada latido de tu corazón te acerca más a ese día y nadie sabe cuándo será su última oportunidad. El tiempo de la gracia aún está abierto, pero pronto se cerrará como la puerta del arca en los días de Noé, y quienes queden afuera llorarán demasiado tarde, cuando ya no haya salvación posible. Por eso, este video no es un entretenimiento más en tu pantalla. Es un mensaje urgente, una advertencia divina, una voz que clama en medio del ruido del mundo: despierta, porque el juicio está cerca. Y mientras escuchas, quiero invitarte a participar. Deja tu comentario abajo respondiendo a esta pregunta. ¿Crees que el juicio final está cerca? Dale like a este video y suscríbete al canal Pruebas Bíblicas para seguir recibiendo estas advertencias que la mayoría prefiere callar. Aquí no hablamos para agradar, sino para preparar. La trompeta ya comienza a sonar, los cielos se oscurecen, las profecías se cumplen una tras otra. Y aunque el mundo siga riendo y celebrando como en los días de Noé, tú tienes la oportunidad de abrir los ojos y prepararte. No ignores esta advertencia. No pospongas tu decisión. El día está más cerca de lo que piensas, y solo los que hoy escuchen la voz de Dios estarán seguros cuando el trono de juicio se establezca. Bloque 2. El eco de los profetas. Si hoy hablamos del juicio final, no es porque sea un invento moderno, ni porque el mundo atraviese una crisis que nos obliga a pensar en catástrofes. Es porque desde hace miles de años,
Las voces de los profetas ya resonaban con advertencias claras, firmes y solemnes sobre un día en que Dios juzgaría al mundo con justicia. Esas voces, aunque olvidadas por generaciones, nunca se apagaron. Siguen vibrando en las páginas de la Escritura como ecos que traspasan los siglos y llegan hasta nosotros con la misma fuerza con la que fueron pronunciados. Isaías lo dijo sin rodeos. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. En esas líneas no hay poesía inocente ni exageración literaria, hay un decreto divino. Jeremías lloró al anunciar que el día de Jehová sería un día de venganza contra la injusticia y la idolatría. Sofonías lo describió como un día de ira, de angustia y aprieto, de tiniebla y oscuridad. Joel vio el sol oscurecerse y la luna volverse sangre, anticipando el gran y terrible día del Señor. Cada uno de ellos, desde diferentes épocas y contextos, anunció lo mismo. Llegará el día en que la paciencia de Dios alcanzará su límite y el juicio caerá sobre la humanidad. Y lo más impresionante es que esas profecías no solo hablaban de pueblos antiguos como Israel, Babilonia o Egipto. Muchas de sus palabras trascienden lo inmediato y señalan directamente a los últimos tiempos, a ese día que aún no ha ocurrido y que será el clímax de toda la historia humana. El eco de los profetas es incómodo porque no se puede callar. Es como un trueno que retumba aunque intentemos taparnos los oídos. El mundo prefiere olvidar esas advertencias, relegarlas al pasado o interpretarlas como metáforas. Pero la realidad es que cada señal que describieron se está cumpliendo. Los profetas hablaron de guerras, de desastres naturales, de corrupción moral, de apostasía espiritual. Y todo eso lo vemos hoy multiplicado ante nuestros ojos. Sus voces, que parecían lejanías del desierto, ahora resuenan en las calles de nuestras ciudades, en los titulares de los periódicos, en los desastres que golpean al planeta. ¿Por qué Dios levantó profetas? Porque su amor siempre quiso advertir antes de juzgar. Porque su justicia nunca actúa sin dar oportunidades. El eco de esas voces es la evidencia de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Pero cuando esas advertencias se desprecian, el juicio se convierte en la única respuesta posible. Lo más solemne de este eco es que no se limita al pasado. El mismo Jesús, que vino como Salvador, también habló como profeta. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y describió con detalle las señales del fin: guerras, hambres, terremotos, pestes, la frialdad del amor, el aumento de la maldad, la persecución contra sus fieles. Su voz se une a la de Isaías, Jeremías, Joel y Sofonías, formando un coro profético que no deja dudas. El juicio final está cerca. Ese eco que atraviesa los siglos no puede ser silenciado por la incredulidad moderna. Aunque los hombres digan que no creen, aunque los eruditos intenten explicar que son textos antiguos sin relevancia, aunque las iglesias tibias prefieran predicar mensajes cómodos, el eco de los profetas sigue vivo. Y llegará el día en que ese eco se transformará en un estruendo ensordecedor, cuando las trompetas del cielo suenen y ya no haya vuelta atrás. Hoy, al escuchar ese eco, tienes que decidir qué harás con él. Puedes endurecer tu corazón y seguir como si nada, o puedes inclinarte y reconocer que Dios te está hablando. Porque lo que los profetas anunciaron no fue solo para Israel ni para Babilonia, fue para ti, fue para mí, fue para todos los que vivimos en este tiempo final. El eco de los profetas no es un recuerdo del pasado, es la voz de Dios que sigue clamando en el presente. Prepárate, porque el juicio se acerca.
Bloque 3. Las señales en la tierra y el cielo. Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones perplejas por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Estas palabras, pronunciadas hace 2000 años, resuenan hoy como un espejo inquietante de nuestra realidad. Porque lo que vemos a nuestro alrededor no son simples fenómenos naturales ni crisis pasajeras. Son señales. Señales que apuntan hacia un desenlace inevitable. Señales que confirman que el tiempo del fin está más cerca de lo que muchos quieren admitir. En la tierra, las señales son cada vez más evidentes. Guerras que no cesan, conflictos que se multiplican como incendios que nadie logra apagar, naciones al borde de la destrucción, millones de personas desplazadas por la violencia. Jesús dijo que oiríamos de guerras y rumores de guerras y que éstas serían como dolores de parto, cada vez más intensos, cada vez más frecuentes. Y lo estamos viendo. El mundo entero se estremece con cada conflicto que estalla. Y sin embargo, la mayoría vive como si nada. Como si la sangre derramada no fuera una advertencia de que el tiempo se acaba. Los desastres naturales también se han multiplicado. Terremotos en lugares inesperados, huracanes más violentos que nunca, incendios que devoran bosques y ciudades, inundaciones que arrasan con todo a su paso. Algunos dicen que es el cambio climático, otros hablan de ciclos de la naturaleza, pero la Escritura lo llama señales. Cada temblor que sacude la tierra es un recordatorio de que el planeta mismo gime como en dolores de parto, esperando la redención. Cada tormenta devastadora es una trompeta que clama: el día del Señor está cerca. En el cielo, las señales no son menos impactantes. La luna se tiñe de sangre en eclipses que estremecen la imaginación. Las estrellas parecen caer en lluvias de meteoros. El sol se oscurece en eclipses que silencian multitudes. El profeta Joel ya lo había anunciado. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y Jesús repitió esas mismas palabras. No son fenómenos aislados. Son parte de un lenguaje divino que el cielo utiliza para recordarnos que la historia está llegando a su clímax. Pero lo más aterrador es que estas señales, en lugar de despertar al mundo, lo endurecen más. En lugar de llevar a la humanidad al arrepentimiento, muchos las explican como simples casualidades o como avances de la ciencia. El hombre moderno se burla de lo que ve, convencido de que puede controlarlo todo con su tecnología, de que puede escapar de los desastres con sus recursos. Y así repite el error de las generaciones pasadas que ignoraron las advertencias y fueron sorprendidas por el juicio. En Apocalipsis, Juan describe un mundo estremecido. Terremotos tan grandes que mueven montañas y islas, estrellas que caen como higos sacudidos por el viento, cielos que se enrollan como un pergamino. Y los hombres, en lugar de arrepentirse, claman a las rocas y a los montes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ese será el resultado final de ignorar las señales. Miedo, desesperación, huida sin refugio. Hoy todavía estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en que las señales son advertencias y no juicios consumados. Pero pronto ese tiempo se acabará. Lo que ahora son llamadas de atención se transformarán en juicios definitivos, y quienes no hayan despertado quedarán atrapados en la tormenta. Las señales en la tierra y en el cielo no son casualidad. Son mensajes de Dios, escritos con fuego y con trueno, con viento y con sangre, para que nadie pueda decir que no fue advertido. El cielo y la tierra gritan al unísono: prepárate,
porque el juicio final está cerca. Bloque 4. El Tribunal Celestial. Hay escenas en la Biblia que quiebran la imaginación humana por su grandeza y solemnidad. Una de ellas es la visión del Tribunal Celestial, ese momento en que el universo entero se detiene y la atención se concentra en el trono de Dios. Daniel lo describe con palabras que estremecen. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esa no es una visión simbólica para inspirar temor pasajero, es la realidad del juicio eterno. El tribunal celestial es el lugar donde la verdad será revelada sin máscaras, donde los secretos más oscuros quedarán expuestos, donde toda obra será pesada en la balanza de la justicia divina. Y lo más impactante es que allí estaremos todos. Nadie podrá escapar, nadie podrá esconderse, nadie podrá sobornar o negociar con el juez. Los reyes y los esclavos, los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes estarán juntos frente al mismo trono, sometidos a la misma ley eterna. En ese tribunal no habrá abogados humanos, no habrá testigos manipulados, no habrá jueces corruptos. Todo el sistema de injusticia que caracteriza a los tribunales terrenales desaparecerá. Aquí no habrá error ni apelación. Dios mismo será el juez y sus juicios son verdaderos y justos. Allí no contará tu reputación, ni tu dinero, ni tus títulos, ni lo que otros pensaron de ti. Solo contará lo que está escrito en los libros celestiales, cada palabra, cada acción, cada pensamiento. Apocalipsis 20 describe este mismo tribunal con aún más detalle. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La escena es aterradora. La tierra y el cielo, que hoy parecen firmes, huyen de su presencia. Nada queda en pie frente a la santidad del juez. Y los muertos, todos los muertos, desde el principio de la historia hasta el fin, resucitan para recibir sentencia. Ese tribunal no es una metáfora, es el destino inevitable de la humanidad. Y la pregunta más solemne es, ¿qué se dirá de ti cuando los libros se abran? ¿Qué revelarán tus páginas? Porque allí estará registrado lo que hiciste en secreto, lo que pensaste cuando nadie te miraba, lo que dijiste con tus labios y lo que guardaste en tu corazón. Allí no habrá excusas ni justificaciones. Allí solo hablarán los hechos. Y los hechos testificarán a favor o en contra de ti. Lo único que marcará la diferencia será si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ese libro no se llena con buenas obras ni con méritos humanos, sino con la sangre de Jesucristo, que limpia el pecado de todo aquel que se arrepiente y cree en él. Quienes estén en ese libro recibirán vida eterna. Quienes no, serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. El tribunal celestial no es un mito para asustar niños, es la escena culminante del plan de Dios. Es el día en que la justicia finalmente será plena, el día en que toda lágrima de los justos será vengada, el día en que toda injusticia recibirá su paga, el día en que los fieles serán vindicados y los rebeldes serán condenados. Es el día que dividirá la eternidad en dos, con Dios o separados de Él para siempre. Y mientras el mundo se burla, mientras los poderosos creen que pueden controlar la historia,
Mientras los incrédulos piensan que la vida termina en la tumba, el tribunal ya está preparado, los libros ya están escritos y el juez ya está listo. Solo falta que suene la última trompeta para que comience la sesión más solemne del universo. Bloque 5. Los libros abiertos. Si hay una imagen en la Biblia que estremece el corazón, es la del momento en que los libros del cielo son abiertos. No se trata de un símbolo decorativo, ni de una metáfora poética. Es la revelación de que el universo entero guarda registro de cada vida, de cada palabra, de cada pensamiento, de cada acción que los seres humanos han hecho desde el principio hasta el fin. En Apocalipsis se nos dice con claridad: y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Imagina esa escena, millones de almas en pie frente al gran trono blanco, y en medio de aquel silencio solemne, un ángel abre un libro en el que está escrita tu historia. Allí no habrá páginas arrancadas ni capítulos borrados. Cada detalle estará registrado con precisión absoluta. Tus actos públicos y tus secretos más escondidos. Tus palabras dichas en voz alta y aquellas que susurraste en tu corazón. Tus decisiones grandes y pequeñas. Nada escapará al registro divino, porque los ojos de Dios han visto todo. Los libros abiertos revelarán la verdad que muchas veces intentamos ocultar. En este mundo podemos disfrazarnos de piedad, aparentar religiosidad, esconder el pecado bajo una máscara de moralidad. Pero en aquel día, los libros despojarán a cada persona de sus disfraces. No importará la imagen que construimos ante los demás, porque lo que valdrá será la verdad escrita en los registros eternos. Allí quedarán expuestas las mentiras, las injusticias, las traiciones, los pensamientos de odio, la indiferencia frente al sufrimiento, el orgullo y la rebeldía. Todo estará allí, como evidencia irrefutable. Sin embargo, también estarán registradas las obras de fe, cada acto de amor hecho en secreto, cada oración pronunciada en lágrimas, cada sacrificio por obedecer a Dios, cada palabra de consuelo dada a un necesitado, cada decisión de permanecer fiel cuando nadie más lo hacía. Nada de eso será olvidado. Aunque el mundo no lo reconozca, aunque los hombres lo ignoren, aunque nadie te haya aplaudido, el cielo lo escribió en sus libros. Ese día, las lágrimas de los fieles se transformarán en testimonio de victoria. Pero lo más decisivo no estará en esos libros de obras, sino en un libro especial, el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis dice que solo quienes tengan su nombre escrito allí podrán heredar la vida eterna. Los demás, aunque hayan tenido glorias humanas, riquezas o logros, serán condenados porque rechazaron la gracia de Cristo. Este libro es distinto porque no se llena con méritos, sino con la sangre derramada en la cruz. Solo aquellos que aceptaron al Salvador y permanecieron en Él tienen su nombre escrito allí. Ese contraste es aterrador. Por un lado, los libros que muestran las obras, por otro, el libro de la vida que define el destino eterno. Y cada persona, grande o pequeña, estará de pie sabiendo que no puede cambiar lo escrito, que ya no habrá tiempo para arrepentirse, que el veredicto será irrevocable. Quienes estén en el libro de la vida entrarán en el gozo eterno. Quienes no estén serán lanzados a la condenación. Hoy esos libros ya se están escribiendo. Con cada decisión que tomas, con cada palabra que pronuncias, con cada acto de tu vida, una nueva línea queda registrada. Y lo que para ti puede parecer pequeño o insignificante, para el cielo es una evidencia que pesará en la balanza final. Por eso, vivir cada día sin Cristo es escribir páginas de condenación, mientras que entregarse a Él es tener la garantía de que tu nombre permanece en el libro de la vida.
Cuando los libros se abran, no habrá apelaciones ni excusas. Ese día revelará quién fuiste realmente. Y la única pregunta que importará es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Bloque 6. La separación de justos e impíos. El juicio final no solo será un día de revelación, será también un día de separación. Jesús mismo lo describió con palabras claras en el Evangelio de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esta imagen pastoral encierra una de las escenas más solemnes de la eternidad. La humanidad dividida en dos grupos, sin término medio, sin posibilidad de mezcla, sin espacio para la tibieza. Las ovejas representan a los que pertenecieron verdaderamente al Señor, los que escucharon su voz y lo siguieron, los que permanecieron fieles a pesar de la persecución, la burla o la indiferencia del mundo. Los cabritos simbolizan a los que vivieron en rebelión, los que se conformaron con las tinieblas, los que rechazaron la gracia, los que quizá tuvieron una apariencia de piedad, pero negaron la eficacia de ella, y en ese día la diferencia será evidente. No importarán los títulos religiosos, ni las apariencias externas, ni las palabras pronunciadas en templos. El juez eterno verá el corazón y separará con precisión divina. Este momento de separación será decisivo porque marcará el inicio de dos destinos eternos. Los justos serán recibidos en el reino preparado desde la fundación del mundo, mientras que los impíos serán enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa dualidad tan absoluta nos confronta con una verdad incómoda. En el juicio final no habrá tercera opción. O estás con Cristo o contra Él, o permaneces en la vida eterna o enfrentas la condenación eterna. Lo más inquietante es que esta separación no será arbitraria. No dependerá del azar ni de preferencias divinas. Será el resultado de las decisiones tomadas en la vida presente. Cada día que eliges obedecer o desobedecer, cada instante en que decides acercarte a Dios o darle la espalda, estás definiendo a qué lado estarás en aquel día. Los libros abiertos mostrarán las evidencias, y la separación será la conclusión lógica de esas elecciones. Para los justos, ese momento será de gozo indescriptible. Escucharán las palabras más anheladas de la eternidad. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Sus lágrimas serán enjugadas, sus sufrimientos quedarán atrás, sus luchas habrán terminado. Serán vindicados ante el universo como hijos fieles, no por sus méritos, sino por la gracia del Cordero. Para los impíos, en cambio, será un día de terror absoluto. Verán el rostro del juez que despreciaron, escucharán las palabras que nunca quisieron oír. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Sentirán el peso de haber desperdiciado su vida en placeres pasajeros, de haber ignorado las advertencias, de haber cerrado sus oídos a las trompetas de Dios. Y entonces comprenderán, pero será demasiado tarde. La separación será definitiva, irreversible, eterna. Lo más solemne de esta escena es que esa separación no solo dividirá a desconocidos, dividirá familias, amigos, comunidades. Jesús dijo que en aquel día estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo, una será tomada y la otra dejada. Esa es la cruda realidad del juicio. La eternidad no se hereda por parentesco ni por tradición. Cada alma será juzgada individualmente y cada decisión personal definirá el resultado. Hoy todavía estamos del lado de la oportunidad. La separación aún no ha ocurrido. El rebaño aún no ha sido dividido. Y esa es la razón de este llamado. Prepárate,
porque llegará el día en que el Pastor eterno se levantará y con voz firme y mirada penetrante dividirá a la humanidad en dos. Y entonces tu destino quedará sellado para siempre. Bloque 7. El silencio de las excusas. Desde el principio de la historia, el ser humano ha buscado excusas para justificar su pecado. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente y desde entonces cada generación ha repetido el mismo patrón: señalar a otros, inventar razones, ocultar su responsabilidad. En la tierra esas excusas a veces convencen, engañan y hasta logran burlar la justicia humana. Pero en el juicio final todo será distinto. Frente al trono blanco, cuando los libros se abran y la verdad quede al descubierto, todas las excusas se apagarán. El universo entero quedará en un silencio solemne, porque no habrá argumento capaz de contradecir al juez eterno. Ese día no podrás decir no tuve tiempo, porque el tiempo te fue dado en abundancia. No podrás decir nadie me advirtió, porque la voz de los profetas, la predicación del Evangelio y las señales en el cielo y en la tierra testificaron en tu contra. No podrás decir fui engañado, porque aunque el mundo está lleno de falsos maestros, la palabra de Dios estuvo siempre al alcance de tus manos, esperando ser abierta. No podrás decir era débil, porque Cristo ofreció su gracia para fortalecerte. No podrás decir todos lo hacían, porque el camino ancho que lleva a la perdición nunca fue excusa ante el Dios que llama al camino angosto. El silencio de las excusas será aterrador. Multitudes estarán de pie, temblando, buscando una palabra que los justifique, pero ninguna saldrá de sus labios. La luz de la presencia de Dios será tan penetrante que toda mentira se desintegrará, todo argumento quedará en evidencia, todo intento de defenderse se volverá inútil. Ese día, el hombre orgulloso que siempre tuvo una respuesta para todo, se quedará callado. El burlador que se reía de las profecías no podrá pronunciar ni una palabra. El religioso que se escondía detrás de rituales vacíos comprenderá que nada de eso sirve ante el juez de la eternidad. En la parábola de las bodas, Jesús habló de un hombre que entró sin vestiduras apropiadas y fue confrontado por el rey. El texto dice, él enmudeció. Ese es el retrato del juicio final, el pecador enmudecido ante el rey, sin ropa de justicia, sin excusas que ofrecer, sin refugio al cual huir. Y entonces se escuchará la sentencia. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. El silencio de las excusas será también el reconocimiento implícito de que Dios fue justo todo el tiempo. Nadie podrá acusar al cielo de haber sido injusto. Nadie podrá levantar el dedo contra el trono, porque quedará claro que Dios advirtió, esperó, perdonó, llamó y dio oportunidades. El problema no fue la falta de misericordia divina, sino la dureza del corazón humano. Y en ese momento, el mismo silencio de los condenados será testimonio de la justicia perfecta del juez. Para los justos, ese silencio tendrá otro significado. Ellos no necesitarán excusas porque estarán cubiertos por la sangre del Cordero. No se presentarán con méritos propios ni con argumentos, sino con la fe que los unió a Cristo. En sus labios no habrá defensa, sino adoración. Su única palabra será un reconocimiento humilde: por gracia somos salvos. Y mientras los impíos callan en vergüenza, los redimidos elevarán su voz en alabanza. Hoy todavía es posible hablar, todavía es posible clamar, todavía es posible confesar. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero llegará el día en que ya no habrá oportunidad de confesar y el silencio será total. Por eso, cada palabra que decidas pronunciar hoy puede marcar la diferencia en ese tribunal. Si hoy eliges reconocer tu pecado y acudir a Cristo, mañana no tendrás que enfrentar el silencio de las excusas, sino el gozo de la salvación.
El juicio final pondrá fin a toda justificación humana. Allí quedará demostrado que solo Cristo salva y que fuera de Él no hay refugio. El silencio de las excusas será el eco eterno de las oportunidades desperdiciadas. Bloque 8. El llanto de las naciones. El juicio final no será un acontecimiento silencioso, será un estremecimiento universal. Apocalipsis describe que cuando caigan los juicios de Dios sobre la tierra, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esa será la reacción del mundo, un llanto desesperado, un clamor de terror, un gemido de naciones enteras que comprenderán demasiado tarde que el día del Señor ha llegado. Ese llanto no será solo por miedo al castigo, será el desgarro de quienes vivieron aferrados a lo pasajero y lo ven derrumbarse en un instante. Las naciones que construyeron su gloria sobre poder militar llorarán al ver sus ejércitos impotentes ante el fuego del cielo. Los imperios económicos que dominaron con riquezas llorarán cuando su oro y su plata no sirvan de refugio. Los líderes que gobernaron con soberbia llorarán al descubrir que su autoridad no vale nada frente al trono eterno. Los pueblos que se entregaron al materialismo llorarán al ver que nada de lo que acumularon puede salvarlos. El llanto de las naciones será también el lamento de la incredulidad. Durante siglos, la humanidad ha despreciado las advertencias, ha ridiculizado a los profetas, ha perseguido a los fieles. Pero en aquel día, cuando las señales sean innegables y el cielo se abra en gloria, la burla se transformará en gemido. El ateo que se reía de la fe temblará. El burlador que negaba la venida de Cristo caerá de rodillas. El indiferente que pospuso la decisión llorará por no haberla tomado. Ya no habrá debates, ya no habrá discursos de incredulidad, solo un clamor unánime. El día del Señor ha llegado. Ese llanto será universal, porque ningún rincón de la tierra quedará al margen. Los ricos y los pobres, los sabios y los necios, los libres y los esclavos, todos levantarán su voz. Pero lo más solemne es que ese clamor no será de arrepentimiento sincero, sino de desesperación. No será un llanto que busque el perdón, sino un llanto que reconozca la condenación. En ese momento ya no habrá oportunidad de cambiar, ya no habrá tiempo para volver atrás. Será el grito final de quienes se resistieron a la gracia hasta el último instante. El profeta Jeremías describió este lamento en palabras que atraviesan los siglos. Se oyó voz de temblor, de espanto y no de paz. Toda faz se ha tornado pálida. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Esa descripción anuncia un dolor colectivo, un gemido que recorrerá las naciones como una ola incontenible. Será el lamento de un mundo que despertó demasiado tarde, el gemido de millones que comprendieron, pero sin esperanza. Para el pueblo de Dios, ese llanto será testimonio de la justicia divina. Ellos también lloraron, pero con un llanto de arrepentimiento, de conversión, de entrega. Ahora verán que su dolor no fue en vano, que su fe fue recompensada, que su fidelidad tuvo sentido. Mientras las naciones lloran en desesperación, los justos llorarán de gozo al contemplar que el Cordero en quien creyeron aparece en gloria para vindicarlos. El llanto de las naciones es la advertencia más solemne para este tiempo. Porque hoy todavía puedes decidir qué tipo de llanto saldrá de tus labios en aquel día. ¿Será el llanto de desesperación por haber rechazado a Cristo o el llanto de gratitud por haberlo recibido como Salvador? La diferencia se define ahora en las decisiones que tomas cada día, en la respuesta que das a la voz de Dios que aún te llama.
El día se acerca, las naciones ya tiemblan, los poderosos ya sienten el temblor bajo sus pies. Muy pronto el mundo entero llorará, pero los que están en Cristo levantarán su voz, no para pedir que las peñas caigan sobre ellos, sino para clamar con gozo. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Bloque 9. El clamor de la iglesia fiel. En medio del caos de las naciones, del llanto de los poderosos y del terror de los incrédulos, habrá una voz distinta, un clamor diferente que se elevará desde la tierra hasta el cielo. El clamor de la iglesia fiel. No será un grito de desesperación, sino de esperanza. No será un gemido de condenación, sino un canto de victoria en medio de la tormenta. Porque aunque el mundo tiemble, aunque las estrellas caigan, aunque los cielos se enciendan en fuego, el pueblo de Dios sabrá que ha llegado el día por el que oraron, el día por el que esperaron, el día por el que fueron perseguidos y despreciados. La venida gloriosa de Jesucristo, el juez de toda la tierra. Ese clamor no nace del miedo, sino de la fe. Es el clamor de quienes escucharon las advertencias y las tomaron en serio, de quienes creyeron en las profecías olvidadas, de quienes se mantuvieron firmes cuando el mundo se entregaba a la incredulidad. Es el clamor del remanente, de ese pequeño grupo que no se dejó arrastrar por las corrientes del pecado, que no dobló la rodilla ante los ídolos modernos, que no vendió su fe por comodidad. Es el clamor de los que fueron humillados, pero nunca derrotados, de los que fueron perseguidos, pero nunca abandonados, de los que fueron considerados locos, pero sabían que estaban caminando en la verdad. El Apocalipsis describe a ese pueblo con palabras conmovedoras. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Su fidelidad no se mide en números, sino en lealtad. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Son los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero y las hicieron blancas. Los que vencieron al enemigo por la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio. Y cuando el mundo entero llore en desesperación, ellos clamarán con voz firme: «Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». El clamor de la iglesia fiel será como un faro en medio de la oscuridad, como un eco que contraste con el gemido de las naciones. Será la demostración de que la fe no fue en vano, de que la esperanza no fue ilusoria, de que la palabra de Dios se cumplió. Mientras los impíos tiemblan ante la ira del Cordero, los fieles se regocijan en su salvación. Esa diferencia marcará el momento más solemne de la historia. Dos clamores que se elevan al cielo, uno de terror y otro de gozo. Ese clamor, sin embargo, no será improvisado. Es el fruto de años de fidelidad, de noches en oración, de lágrimas derramadas en secreto, de una vida consagrada. Es el resultado de haber esperado contra toda esperanza, de haber creído cuando todo parecía perdido, de haber sostenido la fe en medio de un mundo incrédulo. Y esa perseverancia será recompensada con la visión gloriosa del Salvador regresando en majestad. El clamor de la iglesia fiel también será un testimonio para el universo. Demostrará que, a pesar de los engaños del enemigo, hubo hombres y mujeres que eligieron permanecer de pie, que en medio de la apostasía generalizada hubo un remanente que no se doblegó, que en un mundo dominado por la mentira hubo quienes amaron la verdad hasta la muerte. Ese clamor será el sello de que el plan de Dios triunfó en el corazón humano, de que su gracia fue suficiente, de que su amor venció al pecado. Hoy ese clamor todavía es un susurro. Es la oración de los que esperan, el canto humilde de los que se reúnen en pequeños grupos, la voz débil de los que son marginados por su fe. Pero pronto, ese susurro se convertirá en un grito que resonará en toda la tierra. Y cuando Cristo aparezca en gloria,
El clamor de la iglesia fiel se unirá al de los ángeles, llenando el universo con un solo canto. Alabanza al que vive por los siglos, al Cordero que fue inmolado, al Rey que viene a juzgar con justicia. Bloque 10. El retorno glorioso del juez. El momento más esperado y al mismo tiempo más temido de la historia será la aparición gloriosa de Jesucristo como juez supremo. Aquel que vino una vez en humildad, nacido en un pesebre, despreciado y crucificado por los hombres, regresará no ya como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis lo describe con imágenes que estremecen. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese retorno no será secreto ni oculto. Jesús mismo dijo que sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Todos lo verán. Los justos levantarán sus ojos con gozo, sabiendo que su redención ha llegado. Los impíos, en cambio, temblarán al ver en el cielo al que rechazaron, al que negaron, al que despreciaron. Nadie podrá ignorarlo, nadie podrá escapar, nadie podrá esconderse. El Hijo del Hombre vendrá con poder y gran gloria, acompañado por legiones de ángeles, y el universo entero quedará en silencio ante su majestad. El retorno glorioso del juez será la consumación de todas las profecías. Lo que Isaías anunció, lo que Daniel vio, lo que Jesús prometió, lo que Juan contempló en visiones, todo se cumplirá en ese instante. El tiempo se detendrá, los cielos se enrollarán como un pergamino, la tierra temblará bajo sus pies, y las trompetas celestiales resonarán como nunca antes. Será el clímax de la historia humana, el momento en que la eternidad irrumpa en el tiempo y ponga fin a la rebelión del hombre. Para los fieles será el día más glorioso. Verán en el cielo a su Salvador, al que amaron sin haber visto, al que siguieron en medio de la persecución, al que invocaron en sus momentos de angustia. Reconocerán en él las marcas de los clavos, las señales del sacrificio que les dio vida, y caerán de rodillas en adoración. Su llanto se convertirá en alegría, su espera en recompensa, su fe en visión. Escucharán la voz del juez decir: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Para los rebeldes será el día más terrible. Verán al mismo Jesús, a quien negaron, al que convirtieron en objeto de burla, al que ignoraron en su palabra, al que despreciaron en los pequeños y en los pobres. Lo verán, pero no como Salvador, sino como juez. Y en sus ojos de fuego descubrirán que ya no hay misericordia, que la gracia se cerró, que la oportunidad se acabó. Sentirán el peso de la eternidad perdida, la desesperación de no tener dónde huir, la certeza de que su destino está sellado. El retorno glorioso del juez será también la vindicación del pueblo de Dios. Aquellos que fueron perseguidos, ridiculizados, encarcelados y hasta asesinados por su fe serán levantados en gloria. Sus enemigos quedarán en vergüenza, y el universo reconocerá que la verdad estuvo siempre en los despreciados. Será el momento en que la justicia divina dé vuelta a la historia y muestre quiénes realmente vencieron, no los poderosos de la tierra, sino los humildes que se aferraron a Cristo. Ese día marcará el fin de la rebelión y el inicio del reino eterno. Cristo no volverá para dialogar ni para negociar, volverá para juzgar y establecer su dominio absoluto. Y la pregunta más solemne es: ¿estás listo para ese día? Porque el retorno del juez no se detendrá porque el mundo no lo espere.
No se retrasará porque muchos no crean en él. No se anulará porque los hombres lo ridiculicen. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hoy todavía puedes decidir de qué lado estarás cuando el cielo se abra y el Rey aparezca. Hoy puedes elegir si lo recibirás con gozo o con terror. Pero mañana puede ser demasiado tarde. El juez viene y su recompensa con él. Bloque 11. La última oportunidad. Hay una frase que atraviesa las páginas de la Escritura como un rayo. Hoy es el día de salvación. No mañana, no en un futuro indefinido, no cuando sientas que es más conveniente. Hoy, porque llegará el momento en que la oportunidad se cerrará y ese instante marcará la diferencia eterna entre la vida y la muerte, entre la gloria y la condenación. El juicio final no será solo un día de revelación y de sentencia. Será también el día en que muchos comprenderán, demasiado tarde, que tuvieron incontables oportunidades que despreciaron. La parábola de las 10 vírgenes ilustra esta verdad con una claridad estremecedora. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas sabían lo que debían hacer. Pero 5 fueron prudentes y llevaron aceite, y 5 fueron insensatas y descuidaron su preparación. Cuando el esposo vino, las insensatas intentaron encender sus lámparas, pero era demasiado tarde. La puerta se cerró, y aunque clamaban con insistencia, «Señor, ábrenos», la respuesta fue implacable, «No os conozco». Esa es la imagen más clara de lo que significa perder la última oportunidad, haber estado tan cerca, haber conocido la verdad, haber tenido todo al alcance, y aún así quedarse fuera. La última oportunidad no será anunciada con un aviso visible ni con una cuenta regresiva que puedas controlar. Vendrá como ladrón en la noche. Puede ser el sonido de la última trompeta, puede ser el momento en que tu corazón se detenga, puede ser el instante en que la puerta de la gracia se cierre en el cielo. Nadie sabe el día ni la hora, pero la certeza es absoluta. Llegará el momento en que la oportunidad se acabe. Ese pensamiento debería sacudirnos hasta lo más profundo, porque hoy, mientras escuchas este mensaje, la puerta aún está abierta. Hoy puedes arrepentirte, hoy puedes doblar tus rodillas, hoy puedes entregar tu vida a Cristo. Pero si decides esperar, si pospones la decisión, si juegas con la gracia, corres el riesgo de quedarte fuera. Y entonces tus lágrimas no cambiarán el veredicto. Tu clamor no abrirá la puerta. Tu arrepentimiento tardío no será aceptado. El libro de Hebreos lo dice con palabras solemnes. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La voz de Dios siempre llama en presente, nunca en futuro. Él sabe que el mañana no nos pertenece, que la vida es frágil, que el tiempo es corto. Por eso, cada día que pasa sin Cristo es una oportunidad desperdiciada, una línea más en el registro que pesará en tu contra en el juicio. La última oportunidad también es un acto de amor. Dios no se complace en la muerte del impío, sino en que se vuelva y viva. Por eso prolonga la historia, por eso aún no ha regresado Cristo, por eso todavía resuena la predicación del Evangelio. Pedro lo explicó. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que despiertas, cada respiración que tienes, cada nuevo amanecer, es una oportunidad más que Dios te concede. Pero llegará el último día, el último amanecer, la última respiración. Y entonces la oportunidad se habrá ido. Ese momento solemne debería llevarnos a una decisión urgente. Porque si algo deja claro la palabra, es que nadie entrará al reino por accidente. No habrá sorpresas agradables para quienes vivieron lejos de Dios. Solo aquellos que hoy, ahora mismo, decidan consagrar su vida,
tendrán asegurado un lugar en el libro de la vida. Los demás, aunque lo lamenten, aunque lloren, aunque golpeen la puerta, escucharán la respuesta más dura: nunca os conocí. Hoy tienes la oportunidad que millones desearán tener en el juicio. No la desperdicies. El reloj profético avanza, la trompeta está por sonar, el cielo se prepara para abrirse. ¿Y tú seguirás indiferente? La última oportunidad está frente a ti ahora mismo. Bloque 12. Conságrate hoy. El juicio final no es un mito, no es una exageración de predicadores antiguos, no es una metáfora para asustar a los crédulos. Es una realidad profética, inminente e inevitable. Cada bloque de este mensaje nos ha mostrado que las señales ya están aquí, que los libros del cielo ya registran nuestras vidas, que el tribunal ya está preparado, que el retorno del juez se acerca como relámpago en la oscuridad. Y si todo esto es verdad, y lo es, la pregunta más solemne no es cuándo sucederá, sino dónde estarás tú cuando ese día llegue. La consagración no puede esperar. No se trata de un acto simbólico ni de un ritual superficial. Consagrarse es entregar tu vida entera a Dios, rendir tus planes, tus pecados, tus miedos y tus anhelos en las manos del Creador. Es decidir que Cristo será tu Señor en cada aspecto, no solo en palabras, sino en hechos. Es reconocer que no puedes salvarte por tus propios méritos, que necesitas la sangre del Cordero para limpiar tu culpa. Que tu nombre solo puede ser escrito en el libro de la vida si hoy aceptas la gracia ofrecida en la cruz. Muchos posponen esta decisión esperando un momento más adecuado. Cuando resuelvan sus problemas, cuando tengan más tiempo, cuando se sientan más fuertes. Pero ese momento no llegará. El único tiempo que tienes es el presente y cada minuto que pasa es una oportunidad menos. Cada latido de tu corazón es un recordatorio de que la eternidad está más cerca. Y cuando el cielo se abra y el juez aparezca en gloria, ya no habrá tiempo de consagrarse. Entonces comprenderás que lo que no hiciste en vida no se podrá hacer en el juicio. Conságrate hoy, aunque sientas que no eres digno, porque nadie lo es por sí mismo. La gracia no busca perfectos, busca quebrantados. No espera a los fuertes, se derrama sobre los débiles. No se concede a los que se justifican, sino a los que reconocen su pecado y claman por misericordia. Consagrarse no significa estar sin mancha, significa venir con tus manchas para que Cristo las limpie. Significa decidir que no quieres seguir viviendo a tu manera, sino a la manera de Dios. El juicio final dividirá a la humanidad en dos, los que se consagraron y los que no. Esa es la línea más solemne de toda la historia, y tú, ahora mismo, puedes elegir de qué lado estarás. Puedes unirte al clamor desesperado de las naciones que llorarán demasiado tarde, o al clamor gozoso de la iglesia fiel que dirá: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. La diferencia no está en el futuro, está en tu decisión presente. Por eso, este mensaje termina con un llamado urgente. No sigas postergando lo eterno por lo pasajero. No cambies la vida eterna por placeres momentáneos. No ignores las advertencias que Dios te da una y otra vez. La trompeta está por sonar, los libros están por abrirse, el tribunal está por iniciar, y lo único que te dará seguridad será estar en Cristo, cubierto por su justicia, redimido por su sangre. Hoy, aquí y ahora, dobla tus rodillas y dile: Señor Jesús, me consagro a ti. Lava mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname con tu espíritu y hazme fiel hasta el final. Esa oración puede cambiar tu eternidad. Esa decisión puede sellar tu destino en el cielo. Conságrate hoy, antes que sea demasiado tarde. Y mientras lo haces, quiero invitarte a que dejes tu comentario aquí abajo compartiendo tu decisión. Que des un like a este video para que este mensaje llegue a más personas y que te suscribas al canal
Pruebas bíblicas. Aquí encontrarás la verdad que despierta, la voz que llama, la palabra que prepara. El juicio final está cerca. La eternidad se aproxima. El tiempo de decidir es ahora, no mañana, no después, no cuando te sientas listo. Hoy, conságrate, porque el Rey viene en gloria.